Nuestro planeta consumió casi 18 billones de kilovatios hora de electricidad el último año. Electricidad. Es parte de nuestra realidad, de nuestro mundo. Y la demanda no deja de crecer. De hecho, de toda la electricidad generada hasta hoy, más de la mitad se ha consumido los últimos 15 años. Cada vez hay más centrales eléctricas y redes de distribución. Ahora más que nunca se necesita una electricidad más eficiente y ecológica, la corriente continua. ABB es líder en corriente continua con un legado que está revolucionando el uso de la electricidad en todo el mundo. En los inicios de la electricidad, en plena lucha entre corriente alterna y corriente continua, Tesla, Westinghouse y Edison discutieron cuál era la mejor tecnología para transportar electricidad, y la corriente alterna ganó. Al ser más sencilla, los creadores de las primeras redes emplearon la corriente alterna para el suministro. Pero en muchos ámbitos la corriente continua puede aumentar la eficiencia. Hace más de 50 años, ABB rompió las barreras entre ambas corrientes desarrollando tecnologías de conversión. ABB fue pionera en la venta de sistemas de transporte de corriente continua de alta tensión a gran distancia, y desde entonces ha seguido mejorando su tecnología. Hoy en día, necesitamos eficiencia y comodidad por igual. Nuestra tecnología permite combinar estos dos aspectos. Los innovadores de ayer son los líderes del futuro. En muy alta tensión, ABB consigue mayor eficiencia con el uso de corriente continua. Las energías renovables están en pleno auge, pero los parques eólicos marinos, las plantas hidroeléctricas y solares suelen estar lejos del consumidor final. Nuestros sofisticados sistemas HVDC transportan cantidades ingentes de electricidad a miles de kilómetros desde el origen hasta donde se necesite. Esto añade estabilidad a la red y fiabilidad al suministro. También lideramos la electrónica moderna que posibilita el transporte de corriente continua. Desde semiconductores hasta sistemas eléctricos completos, ABB es único en la integración de toda la cadena de valor. Aplicando la electrónica, aumenta la eficiencia y productividad en diversas industrias, llevando la corriente continua todavía más lejos. Media tensión en barcos. Los sistemas eléctricos a bordo en corriente continua superan a los de corriente alterna, reduciendo el uso de combustible y las emisiones hasta un 20%. Estos sistemas, más pequeños y ligeros, permiten transportar más carga y consumir menos. Menos combustible significa menos emisiones y costes. La corriente continua también se aplica al transporte terrestre, haciendo que los trenes sean más ligeros y espaciosos, y el vehículo eléctrico una alternativa real. Aquí la corriente continua ofrece ventajas palpables. Los cargadores de corriente alterna cargan un coche en 6 u 8 horas, los de corriente continua solo en 15 minutos. Los conductores pueden recargar en cualquier momento y estación de carga. Se acabó el miedo a quedarse sin batería. Autobuses y tranvías también pueden aprovechar estas ventajas ya en desarrollo. En baja tensión, los grandes centros de datos que albergan miles de terabytes de información vital consumen 100 veces más electricidad que un edificio de oficinas del mismo tamaño. Un sistema de distribución eléctrica de corriente continua reduce esta diferencia. Al reducir las pérdidas en la conversión, la tecnología de corriente continua de ABB aumenta la eficiencia energética de los centros de datos de un 10 a un 20% con respecto a los de corriente alterna. Además, la corriente continua reduce los costes en equipamiento, instalación, espacio y mantenimiento. En baja potencia, hasta la mitad del consumo eléctrico de un edificio corresponde a corriente continua. Hoy los dispositivos electrónicos deben transformar la corriente alterna en continua, donde se pierde hasta un 20% de energía. En un edificio alimentado por corriente continua se reduciría el consumo convirtiendo solo una vez corriente alterna a continua para los aparatos que la usen, como LEDs y ordenadores. Es más sencillo. Los edificios podrían incluso ser autosuficientes usando paneles solares que generasen toda la corriente continua que necesitan. Independientes, pero con el respaldo de la red. Hoy día, a cualquier nivel, crece la necesidad de disponer de corriente continua. Sea cual sea esta necesidad, ABB tiene la respuesta.
permitiendo aprovechar cada kilovatio de electricidad, alterna o continua. Esa es nuestra misión.